Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por tu amor, tu bendición. Gracias, Señor, porque estamos en esta noche en tu casa, Señor, para aprender de tu palabra, enriquecernos en nuestro espíritu, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con tu poder, Padre. Señor, aleluya, hemos tomado varios minutos del comienzo de la clase para identificar, Señor, propósitos de oración. Te presento, Señor, la familia, Señor, de Méndez Olivera, Señor, Meléndez Olivera, que ha mencionado Pedro, Señor, esta situación de difícil, de tristeza, Señor, de dolor que embarga a la familia, Señor, en estas pérdidas consecutivas que han sucedido y no tan solo consecutivas, en tiempos cortos, Señor. Yo te pido, Señor, aleluya, que tú pongas tu mano en esta situación de fortaleza, Señor. Nuestra hermana tiene 90 años, probablemente ya no sabe la noticia todavía de que su hijo acaba de fallecer, Señor, y me imagino que la familia está desesperada para tratar de saber cómo transmitir la noticia. No sabemos, Señor, la situación, así que te pedimos, Espíritu Santo, que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, tú pongas tu mano, Señor, tomes control, Señor, que tu paz gobierne y reine, que tu seguridad, que tu calor, Señor, arrope las almas que van a estar en ese círculo, Señor, de información. Señor, yo te pido, Señor, por el cuñado de nuestro hermano Omar, Señor, que va a ser sometido a esta operación. No se sabe, Señor, qué cosas puedan encontrar o enfrentarse en medio de esa operación de su brazo, Señor, de la operación que le vayan a hacer, Señor. Es delicada. Yo te pido, Señor, de que tú tomes control en esa situación, Padre Celestial, conforme a tu plan y a tu propósito, Padre, porque tú sabes mejor lo que más conviene, Padre Celestial. Yo te pido por Daniel, que está, Señor, de reposo en la casa debido a que se lastimó en el trabajo, Padre Celestial, a pesar de que está conectado con nosotros ahora, pero está, Señor, convaleciendo en su hogar. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que un solo toque, Padre, sabemos que un solo toque tuyo es necesario. No es necesario nada más. Eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Posa tus manos, Señor, de sanidad en su espalda, Señor, que ese descargue muscular, Señor, sea historia, Señor, sea situación del pasado, que él pueda, Señor, recuperarse rápidamente, Padre Celestial. Sabemos, Señor, de que él quiere continuar trabajando, continuar compartiendo en la iglesia, continuar creciendo junto a los hombres, Padre, y continuar haciendo tu plan y tu propósito. Sabemos que tú estás obrando en su vida y en sus situaciones, Padre Celestial. Abre el camino, Padre, y acompáñale, Señor, en el proceso, que él vea y sienta tu protección y tu gloria en todo momento. Te pedimos, Señor, de que nos des iluminación y nos des instrucción aquí, que vamos a estar estudiando en esta porción de la lección acerca de integridad, para que tú puedas, Señor, hablar a nuestra vida, Padre Celestial. A cada uno de nosotros que estamos aquí, aquellos hombres que no pudieron llegar, Padre Celestial, glorifícate en ellos, abrázale de igual manera, Padre Celestial. Te pedimos estas cosas, oh Dios, con temor y temblor. Te amamos, Jesús. Te pedimos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Awesome. Gracias, papá. Qué bueno, hermano, que llegaste. Good. Qué bueno. Awesome. Dani Songo. God bless you, brother. Qué bueno. De momento se llenó todo. Good. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar, como hemos estado hablando en estos últimos días, acerca del concepto de integridad. Y hoy vamos a hablar estábamos hablando acerca del progreso, de cómo es que nosotros tenemos que aprender a entrar en un proceso de, cuando llega el fracaso en nuestras vidas, el proceso de aceptación, el proceso de enfrentarnos al fracaso. Y una vez nosotros entramos ahí, entramos para nosotros poder conquistar todas estas cosas, tenemos que entrar en un proceso de arrepentirnos. Y vamos a hablar acerca del momento del arrepentimiento. Y el momento del arrepentimiento, nosotros llegamos al tema y descubrimos que el arrepentimiento es el momento de mayor sumisión, de mayor humildad que uno llega. Porque entonces es ahí cuando tú reconoces. Yo dejé, como dicen en inglés, I dropped the ball. Yo cometí el error. Y obviamente, pues, los que estamos aquí no hacemos esto, pero los que no aprenden de los errores, pues repiten los errores. Pero una vez nosotros
sabemos que hemos cometido un error y no queremos hacerlo otra vez, pues entramos a esta fase del arrepentimiento. Y la última vez que dejamos este tema, terminamos preguntando, pero ¿por qué Dios sigue queriendo esto de nosotros, esta actitud de arrepentirnos? ¿Por qué se predica eso todos los domingos? ¿Por qué se hace tanto el llamado a la gente a que se reconcilien en la iglesia? Si la mayoría de la gente que está en la iglesia pues, son convertidos, son cristianos. ¿Por qué hay que predicar de arrepentimiento? ¿Por qué hay que predicar de convertirse o de reconciliarse? ¿Por qué insistir tanto? Es una pregunta Retórica hasta ahora. ¿Okay? Pero si hay algo para mencionar, pueden mencionar algo para enfatizar. Yes, yo pienso que el énfasis que se hace siempre es porque la idea de que seamos cristianos, que estemos en Cristo, es no solamente en que aceptamos a Dios en nuestro corazón y podemos decirlo de boca, sino que también seamos como especie de modelos. Y con eso no quiero decir que nos sintamos en presión o bajo opresión por esto, sino todo lo contrario, nos sintamos en libertad y seamos plenos de eso, porque esa es su promesa, a través de la verdad, a través de la honestidad y a través de nuestros dones, talentos, en esa combinación que para muchos puede ser un poquito incómodo, digamos, al principio, pero después que tú vas madurando situaciones en Cristo, wow, pasa a ser algo maravilloso. Y yo creo que siempre insistimos para evitar que las personas que están en esto que yo acabo de escribir caigan en tentación y pecado. Porque cuando caemos en eso, ya el amor a Dios, le estamos diciendo a Dios que el amor que procesamos tenemos hacia Él, o que lo que recibimos de Él, no lo estamos aceptando o no es tal como pensamos o decimos. Entonces, yo pienso que esa es una de las primicias, pues, evitar esa situación de pecado, porque el pecado trae no solo muerte, una serie de consecuencias devastadoras para la vida de quien lo hace. De quien lo hace, sí. Y ahí, pues, no hay, no importa si lo eres cristiano o no. El pecado, yo le he dicho muchas veces, nosotros, a veces los creyentes, los que decimos que somos hijos de Dios, ignoramos el poder del pecado. Creemos que nosotros tenemos dominio, que nosotros tenemos control, que yo puedo controlarlo, yo tengo carácter suficiente. Y quiero decirles, hermanos, ninguno de nosotros tiene ningún tipo de superpoder para hacer nada de esas cosas. Por eso es que, como dice nuestro hermano, es importante que sepamos cuál debe de ser nuestra condición para nosotros prever los fracasos, prever estar en contacto de hacer las cosas mal. ¿Okay? Eso hace sentido común. Debemos de evitar hacer las cosas malas. Pero, ¿qué vamos a hacer si la hicimos? Arrepentirnos. Pues entonces tenemos que predicar eso. Tenemos que enseñar cómo es el proceso. Tenemos que enseñar, si tú quieres estar cerca de Dios, porque eso es otra cosa. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, si queremos tener contacto con Dios, porque esa es nuestra visión y la misión de esta congregación, es de que cada uno de ustedes singular. Nosotros no estamos buscando el tener millones de personas de miembros. Ok. Ese no es el propósito. Nuestro propósito es perseguir que cada persona sea transformada y que sea un corazón a la vez. Tu corazón es importante para Dios. Si es importante para Dios, es importante para nosotros. Que te bendiga mucho. Amén, amén. Entonces quiere decir que tenemos que enseñarle a ustedes lo que a Dios le agrada para que tú lo persigas a Él. Tú no me persigas a mí, tú no persigas a los hombres, no te engañes por los hombres, no te engañes por lo que escuches, que tú mismo desarrollas una relación personal con el creador del universo y que Él quiere que tú sepas que Él quiere tener una relación contigo. Entonces siempre estamos enfatizando esas cosas, pero ¿sabes qué? Va a haber un momento que nosotros vamos a fallar. Eso no quiere decir que yo estoy predispuesto para fallar. Eso no quiere decir que yo quiero fallar. Eso quiere decir que tú quieres agradar a Dios y de momento en tu vida tú tienes altas y bajas,
De momento hay un momento de baja que te tropezaste y caíste. Y a veces hay gente que no se atreve a levantarse. El domingo estábamos hablando de eso. Hay gente que no se atreve a levantarse, gente que cometieron el pecado o la falta o el error. Que se sienten tan avergonzados porque Dios ha sido tan amoroso y bueno con ellos. Que volver donde Dios a pedirle perdón otra vez. Volver otra vez. Y yo quiero que ustedes sepan siempre, Dios no es un hombre. Dios no es como yo. Yo puedo perdonarles a ustedes 10 veces, that's it. 10 veces, that's it. Pero cuando vamos arrepentidos donde el Señor, Dios ve el corazón. Eso es algo que yo no lo puedo ver. Y si tú lo haces genuinamente, el Señor te perdona. Así de rápido. Porque eso se llama gracia. Entonces, si yo les digo ahorita que nosotros ignoramos el poder del pecado, también yo tengo que decirle, nosotros ignoramos el poder de la gracia. Porque la gracia es superior. El poder de lo que hizo Dios en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que todo buen pastor, todo buen maestro habla y enseña acerca del arrepentimiento, acerca de conversión, reconciliación, reconectarse con Dios. ¿Ok? Por eso es que es importante eso. Pero no vamos a poder tener éxito en este proceso tan difícil de arrepentirnos hasta que nosotros no entendamos el poder del pecado. Hasta que nosotros no entendamos la capacidad que tiene el pecado para destruir a un hombre. ¿Ok? Y tiene muchas maneras, la manera rápida y la manera suave. Pero de ambas maneras el pecado destruye a los hombres. So, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entender la estructura, el detalle de lo que es el pecado. Y ese es el tema que queremos tocar hoy, el ADN del pecado. Y no sé si ustedes leyeron un poquito acerca de la lección. Alguien buscó en el diccionario lo que quiere decir ADN. Ok. Pues yo quiero decirle que esa fue una de las primeras palabras que yo aprendí en la clase de química. Estamos hablando de 8º grado. La maestra nos hizo memorizar esa palabra. No sé, como por un mes, repitiéndonos la misma palabra. Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué usted sabe o desoxirribonucleic acid? Que es el DNA. Cuando se dice en inglés decimos DNA. Cuando lo decimos en español, ADN. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere eso? Cuando usted ha escuchado que se habla del ADN o del DNA, ¿tiene que ver con qué cosa? La identidad, células. Aquí hay científicos y químicos. Muy bien. Primero. ¿De dónde viene? Ok. Células. Son las instrucciones genéticas que tenemos un biólogo aquí, más cerca. Ok, las instrucciones genéticas. ¿Quién más? La identidad de la persona. ¿Qué tipo de identidad? Individual, una identidad única. Individual, ¿qué tipo de identidad? Aspecto individual. Porque el individuo está compuesto de muchas cosas. Todo, pero Lo que te hace, todo lo que es. Todo lo que compone al ser humano, físicamente. Físicamente. Estamos hablando de la anatomía, ¿ok? Es el principio fundamental de información. Tenemos más de 3.000 millones de células en el cuerpo. Cada célula tiene el ADN 99% igual en todo el cuerpo. Imagínense el abecedario ordenado desde la A a la Z. Y entonces usted saca las letras y usted las organiza para que sean palabras. ¿Ok? Pues en el ADN tú tienes cuatro sustancias químicas. No me acuerdo de los nombres ahora. Pero se supone que en esa cadena tú cambias el orden de los números. Es la misma sustancia de tu cuerpo, única en tu cuerpo, y hace que las características tuyas sean únicas. Tus ojos, tus cejas, tu nariz,
Pastor, ¿se puede decir que la huella molecular de cada ser humano? ¿Cómo? La huella molecular. La huella molecular de cada ser humano. Es que parecido al concepto de tu huella digital, que nadie en el mundo tiene la huella digital igual. Huella digital no está bien usado. Voy a dactilar. Dactilar. Okay. Sí, porque la digital es la electrónica. Porque yo siempre lo he escuchado también en digital. Pero está bien, aprendimos otra cosa nueva. La huella dactilar me suena como de la persona de policía, criminal. Sí, exacto. Sí, sí, that's good. Pues entonces, como la huella dactilar que nosotros tenemos, que es única, ningún ser humano tiene la misma. Pues cuando nosotros podemos tomar ese ADN y descomponerlo, y descomponerlo, entonces nosotros vemos la esencia, lo que compone esto que es único. Y entonces para nosotros entender el pecado vamos a utilizar el mismo concepto, vamos a romper esto en pedacitos para nosotros entender cuál es el origen, en qué se compone, en qué se basa el impacto del poder del pecado en nosotros. ¿Okay? Y aquí estamos en el primer párrafo del tema del ADN del pecado, página 186. Y está diciendo el autor, como un ejemplo, si miraras el pecado bajo el microscopio, vas a descubrir que a nivel celular es que el rechazo de quién? De Dios en nuestro corazón. De dónde? En nuestro corazón. O sea, estamos hablando de dos cosas, la razón y el lugar. Okay. Este es bien claro. Quiere decir que el pecado se manifiesta del corazón. ¿Ok? Entonces, esto puede ser intencional o no. ¿Ok? Intencional o no intencional. Vamos a entrar más adelante en ese tema. Luego dice que es la negación de su carácter, su autoridad y control sobre nuestra vida. ¿De quién estamos hablando aquí? De nosotros como seres humanos negándonos ante Dios. Ante Dios. O sea, pecado tiene que ver 100% con nuestra relación con Dios. ¿Okay? Esto es bien personal. Esto es bien específico. No es algo que se le enseña a la congregación como que es una situación congregacional o grupal o de la asociación o de la organización. No, esto es una situación individual. Mi relación con Dios depende de mi actitud de negación a reconocer su carácter, mi actitud de negación a reconocer su autoridad, mi actitud de negación a reconocer su control sobre nuestra vida y los eventos que rodean nuestra vida. El poder entender eso y no aceptarlo, ¿ok? No es que nuestra mente no pueda entenderlo, es el hecho de no quererlo aceptar. Eso es bien diferente. Yo puedo entender y no aceptar. ¿Ok? Entonces, ahí está el peligro de dejar que el pecado domine. Aquí estamos entrando bien profundo. Porque por eso es que la palabra nos habla mucho acerca de nosotros tener relación con Dios por fe. La fe nos enseña a someternos. El someternos nos enseña humildad. La humildad hace que nosotros estemos abajo y Él esté arriba. Eso lo exalta a Él y esa humildad nos exalta a nosotros. Es diferente la visión que está en el mundo. La visión que está en el mundo es que todo lo que es en contra de mi libertad, de mi deseo de autoridad, de respeto a mi carácter y a lo que yo creo que yo soy y yo merezco, está en contra de mí, yo no lo recibo, no lo acepto. No tengo que aceptarlo porque yo soy mi propio Dios. O sea, esa es la enseñanza, esa es la predicación de la cultura que existe hoy. Contra eso estamos luchando hoy. ¿Okay? Los hombres que quieren agradar a Dios, estamos luchando con esas enseñanzas que no se dicen directamente, se hacen a través de todo, de la música, de las películas, de la escuela, de los gobiernos,
etcétera, etcétera. La tecnología, inclusive, si nosotros no manejamos bien la tecnología, hay una doctrina espiritual envuelta para que nosotros y nuestros niños crezcan con esta mentalidad. Y nosotros tenemos que reconocerlo antes que sea peor. El segundo párrafo, vamos a identificar varias cositas que son importantes aquí. Yo quisiera que alguien leyera. Carlos, por aquí, Restrepo, please. Léeme ahí donde comienza diciendo: mentir no está mal. Mentir no está mal, solo porque mina nuestra confianza, sino porque Dios es verdad y jamás miente. Él es la traición de lo que Él es. El asesinato no solo detiene un corazón que late, sino que es contrario a aquel que es vida y amor, y nos creó a su imagen. La inmoralidad sexual no solo está mal porque conduce al sufrimiento, el embarazo no deseado y las enfermedades, sino porque Dios es santo y nos llama a reflejar con amor su fidelidad y su pureza. ¿Qué tienen en común esas tres cosas? El mentir, el asesinato, la inmoralidad sexual. Van en contra del carácter de Dios. Fenómeno. El acto, en definición, no es el problema. Es que el acto demuestra, relacionado con Dios, demuestra que yo estoy en contra. Y todo lo que hacemos en contra o lo que es en contra de Dios es pecado. Y a veces suponemos que estar en pecado es solamente no cumplir los 10 mandamientos. Y hay cosas que no están en los mandamientos que podemos estar haciendo o pensando o en algún momento llevar en contra de alguien, incluso de un hermano o de un familiar que puede ser pecado y no necesariamente está dentro de los mandamientos, que es el principio que dicta Dios en sus mandamientos, como tal, la redundancia. Sí. Pero lo que hacemos en contra de Él va a ser pecado. Y de su carácter. Por eso es que hay gente que honestamente no quisiera conocer mucho de Dios. Porque ellos saben, nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y cada vez que las personas escuchan la enseñanza, la palabra, alguien predica y enseña cosas de la Biblia, el espíritu de cada persona se revuelca y tiembla y tiene temor. ¿Ok? Temor a alguien tan perfecto, a quien yo debo reverenciar. A alguien tan santo, que porque Él es tan santo, yo debo de alejarme. Es una tendencia espiritual natural en nuestra creación. Pero entonces nuestra alma quiere hacer lo que quiere. Entonces, ¿quién tenía ese problema en la Biblia? Por lo menos él habló de este tema. Que yo quiero hacer esto, right? Pablo dice, yo quiero hacer esto, mi corazón está dispuesto a hacer esto, pero mi carne dice lo otro. Y cuando yo no quiero hacer algo malo, eso termino haciendo. Pero entonces quiero tratar de hacer algo bueno y no lo hago. Y entonces Pablo decía, dentro de mí hay como dos seres peleando. Jekyll and Hyde. Y esa es la lucha que cada uno de los que estamos aquí la tenemos. ¿Ok? No podemos negar eso. Esto es una actitud de pelea que tenemos nosotros con nosotros mismos. Esta es la verdadera razón por la que el pecado no le da a Dios la gloria que merece. ¿Qué clase de poder tiene el pecado? No le da la gloria a Dios, la gloria que Él merece. En vez de revelar sus formidables atributos a través de nuestra obediencia, porque yo quiero decir que cuando nosotros hacemos lo que a Dios le gusta, lo que Dios nos pide que hagamos, no tan solo lo que dice la Biblia, a muchos de nosotros Dios les ha dicho específicamente: yo quiero que tú hagas eso con tu papá. Yo quiero que tú hagas esto con tus hijos. Yo quiero que tú hagas esto en tu trabajo. Yo quiero que esa mujer que te está coqueteando, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que esta oportunidad que tú estás teniendo para actuar financieramente erróneo, yo quiero que le des de espalda a esto. Todas estas cosas que Dios nos está diciendo que hagamos para hacer las cosas correctas. En vez de
con nuestra obediencia nosotros vamos a hacer que los rasgos de Dios brillen más y se demuestren más y sean más notables para el resto de las personas que nos rodeen, no importa si es familia o particulares. El pecado niega la misma naturaleza y la misma belleza de Dios. Cuando un hombre engaña a su esposa, niega el amor de Dios. Cuando un padre se enoja con facilidad y abusa verbalmente de sus hijos, rechaza la paciencia de Dios. En vez de vivir como si Dios fuera santo y el aspecto más importante de nuestra vida, nuestro pecado transmite que Él no es en realidad tan importante y no debe tomarse en serio, lo cual es mentira. La última oración de ese párrafo dice: cada acto de asesinato, adulterio, abuso, divorcio, engaño y robo tiene su raíz en la presencia del pecado, donde debió existir amabilidad, respeto, paciencia y amor. O sea que lo que estamos viendo es que el pecado, nosotros creemos que, y esto es lo que queremos salir de hoy, salir de este lugar entendiendo que nosotros creíamos que no pecábamos. Cuando hay muchas maneras donde estamos pecando y no honrando y exaltando el nombre de Dios con nuestras acciones, con nuestro pensamiento. ¿Okay? Entonces, Dios nos está llamando a que evaluemos hoy, que tenemos que evaluar y pensar dónde yo he puesto a Dios. ¿Cuán importante es Dios para mí? Cuando yo tengo problemas nada más, que yo clamo a Dios y pido a Dios que Dios tenga misericordia, y le pido a personas que oren por mí y a familiares que yo sé que oran mucho, a mi abuelita. Usted siempre se acuerda que cuando nosotros estábamos en cierto momento de nuestra vida donde necesitábamos una oración, aquí digamos a nuestra mamá o a nuestras abuelitas, que quizás estas damas eran personas humildes, de gran corazón, que tenían acceso a Dios y oraban a Dios, pero solamente tenemos la tendencia de nosotros clamar y buscar y tratar de tener acceso a Dios, pero lamentablemente en los momentos que nosotros estamos en dificultades, y creo que aquí pues la lección nos está enseñando a nosotros que es nuestra actitud a no honrar a Dios y reconocer su carácter. El hacer eso provoca las definiciones de pecado que nosotros conocemos, pero es un punto de vista totalmente distinto a lo que crea el pecado, la definición de pecado. ¿Ok? Porque si volvemos al párrafo donde estábamos hablando ahorita acerca de estos pecados básicos de mentira, asesinato, infidelidad sexual. Estos son pecados, pero ¿en qué consistió el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué se mintió? Porque si hubiéramos conocido a Dios y se mintió, ¿qué hicimos al hacer eso? Sabiendo quién Dios es, yo sé que Dios es verdad. Y yo sé que Dios nunca va a mentir. Entonces nosotros podemos decir, sí, pero es que Dios es perfecto. Pues si tú sabes que Dios es perfecto, Dios es santo. Pues entonces tú quieres, ese es el concepto de pecado. Tú quieres hacer lo contrario. Al final del día es tu voluntad la que está tomando control. Es que uno puede decir, es que esto no es malo. No, es que no me juzguen a mí. No juzguen a nadie que defina o lo predique o lo diga. Sí, hay que saber hablar de esto. Porque muchas personas actúan farisaicamente, hipócritamente. Y hablan y dicen y predican lo que ellos no viven. ¿Okay? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la desgracia de tener personas que no le sirven al Señor porque una vez le servían al Señor, pero hoy no le sirven porque un pastor o un diácono o un maestro enseñó, pero la persona estaba adulterando.
Pero la persona robaba, la persona mentía en los taxes, las personas hacían tantas barbaridades y estaba predicando y estaba enseñando. Sí, esas son historias verídicas y eso no se puede tapar el cielo con la mano. Pero por eso vamos nosotros a rechazar lo que Dios es. Por eso vamos nosotros a rechazar lo que la Biblia es. Es un libro inspirado que es 100% lo que dice es verdadero. Nosotros entendiendo de que Dios es verdadero, entendiendo de que Dios es santo, ¿qué yo voy a hacer con ese conocimiento? Porque una vez yo tengo ese conocimiento, lo que yo haga con relación a ese conocimiento de lo que Dios es, eso es pecado. Yo puedo hacer cualquier otra cosa, pero lo que yo haga si no reconoce el carácter de Dios, eso es pecado. Yo estoy dándole la espalda a la esencia de lo que Dios es. Cuando tú piensas así, tu mirada al pecado es totalmente diferente. Porque entonces tú quieres agradar a Dios y no caminar como si tú estuvieras caminando por un campo minado. Déjame no pisar aquí, déjame no pisar aquí. Entonces tú estás cuidándote del pecado, de no pisarlo. Cuando tú debes de preocuparte de cuál es tu relación personal comparado con tu conocimiento del carácter de Dios. Porque eso va a ser un compás que es mejor para ti. Para tú decir, esto no debo de hacerlo, esto lo voy a hacer. Porque quizás esto que tú dices que no lo voy a hacer, wow, para otra persona va a decir, pero Peter, tú vas a enseñar a tu hijo que robarse ese dulce de menta del escritorio. A mí eso es de niño. O sea, eso es una bobería, eso es algo pequeño. Pero tu perspectiva cambia completa cuando tú piensas. Y esto es lo que yo quiero que ustedes piensen por un momento. Una vez nosotros tenemos conocimiento de quién Dios es, tu comportamiento cambia. Tú no estás pendiente del pecado que está en el mandamiento 5 o 7. Tú estás pendiente a agradar a Dios por lo que Él es. Porque Él es perfecto, porque Él es amoroso, porque Él es justo, porque Él es 100% verdadero. Todos esos atributos de lo que Dios es. Entonces, mi camino, en vez de ser un camino de fariseo, porque entonces voy a estar viviendo de, ok, aquí estoy y aquí estoy, ok. Estoy parado en un buen sitio y ahora aquí, no, ahora me voy a ubicar aquí, ok, aquí estoy bien, no estoy pisando nada. ¿Vieron? Se puede, imíteme. Pero ¿qué gloria gana Dios en ese proceso? Ninguna. Ahora Dios está mirando el corazón. ¿Ok? Esto es lo que nosotros debemos identificar y debemos de sacarlo de nuestra vida. El último párrafo, Joel, como dice ahí, cuando dice en definitiva. En definitiva, por esto el pecado tiene consecuencias tan graves. Por eso, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. O sea que el resultado es pecado. Cuando estamos en contra de esa mentalidad de no reconocer el carácter de Dios. Así que el pecado, la lista puede aumentar muchísimo. ¿Ok? Y acuérdense, no soy yo. El Señor está hablando contigo personalmente. Todo el día, todos los días. El Señor no se cansa, tú te cansas y yo. Pero el Señor no se cansa de advertirnos y decirnos. Porque Él nos ama. Él quiere relación con nosotros. Pero si Él nos ama y nosotros no lo amamos a Él. Escucha lo que voy a decir. Si Él nos ama y nosotros no lo amamos a Él, eso es pecado. ¿Y eso es lo que estoy diciendo? Y no es que el amor es obligatorio. Escucha lo que voy a decir. Dios nos ama. Y como nos ama, tanto envió a su Hijo a morir por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Quiere decir que este amor que se demostró
para que tú tengas vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Amarlo para atrás. Creer en lo que Él hizo, eso es amarlo. Que Él te lo hizo por ti, eso es amarlo. Entonces, el amor es voluntario, el amor no es obligatorio. Ahí está el juicio. Porque Dios nos dio el libre albedrío para amar. Esa es la perfección de Dios, esa es la obra maestra que Dios hizo en la creación del hombre. Nos creó con la capacidad de poder amarlo libremente o rechazarlo. Entonces, cuando tú lo rechazas, pues estás pecando. Pero entonces yo no tengo obligación. O sea, yo no tengo libertad de decisión. ¿Cómo yo voy a ir al infierno? Pues yo rechazarlo a él. Yo no puedo ganarme el infierno. Yo me estoy portando bien y no estoy haciendo las cosas mal. Yo no peco, yo no estoy adulterando, yo no estoy mintiendo, yo no estoy asesinando gente, yo no estoy haciendo nada de esas cosas. Yo soy responsable en mi casa, responsable con mis hijos, no tengo vicio, yo no hago aquello, no hago lo otro. Pero dice la palabra del Señor de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Alguien ya murió por ti, ya tú ni yo tenemos que morir. Ahora, si tú aprecias eso, de momento vas a empezar a amar. Eso va a ser natural. El Señor nos ama con un amor sobrenatural, increíble. Pero para nosotros poder comenzar a pensar diferente acerca del pecado, vamos a necesariamente comenzar a sentir una definición de amor hacia Dios totalmente diferente a lo que nosotros tenemos. Pastor, es que uno de los grandes errores es, primero, usted sabe que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y una de las frases que usted ha repetido muchas veces es, no crean en lo que yo digo, verifiquen en la Biblia. Verifiquen. Entonces uno muchas veces se apega a una iglesia y al pastor y a ese líder. Y entonces si ese pastor falla, entonces uno ahí mismo dice, Dios, por eso es que yo no creo en los cristianos o en los evangélicos. Ese es uno. Y lo otro es que no nos podemos estar llenando la boca ni vanagloriándonos y decir lo que usted acaba de decir ahora. Es que yo no fumo, yo no bebo, yo cumplo los mandamientos. Lo mismo cuando Jesús le dijo al rico, me parece, que él cumplía los mandamientos, que él todo, y después le dijo, entonces entrega tus riquezas a los pobres. Siempre vamos a tener una falla. No nos podemos vanagloriar y decir, es que como yo soy cristiano, soy perfecto. Mucha gente nos juzga a nosotros que estamos buscando de Dios y por eso no creo en ellos, porque esa gente cree que es que uno es santo, uno es perfecto. Somos personas en una creación perfecta, nosotros nos volvimos imperfectos, pero estamos en el ojo del huracán y cualquier cascarita que te haga resbalar, ya mejor dicho, se perdió la iglesia, o se perdió los feligreses, se perdió todo el mundo, pero estamos en una lucha. Sí. Y yo siempre he dicho, más faltaba cuando estábamos empezando y hemos escalado y hemos aprendido, hemos progresado, hemos tenido más entendimiento, hemos tenido más conocimiento. Y lo que usted dijo de Dios, si Él nos ama, hombre, lo mínimo que puede esperar Él de nosotros es que nosotros también lo amemos. Puede ser que no con esa grandeza y esa magnitud que Él nos tiene a nosotros, no estoy diciendo que no lo amemos, no lo amamos, porque cometemos errores, pero Él espera cada día de que esos errores vayan bajando y bajando. Y cada vez que nosotros vamos conociendo al Señor, nuestro amor por Él se intensifica, es como la fe. ¿Ok? Y sí, siguiendo la línea del pensamiento que te estás diciendo, mi responsabilidad, por ejemplo, ante ustedes, mi responsabilidad es de yo vivir para Dios y dar ejemplo a ustedes. Pero ustedes no pueden fijarse en mí como la persona que le va a proveer salvación a ustedes. Porque yo necesito, Peter necesita salvación. Yo necesito orar, leer la Biblia, no sé, yo necesito arrepentirme al Señor todos los días, hermano. Yo me quiero ir al cielo. Yo estoy aquí como pastor porque el Señor me llamó que yo hiciera esto. Y Él lo hizo con propósito, me llamó de muchos años. Sucedió cuando Él tenía planificado para que sucediera. Quizás usted no es pastor, pero usted es miembro de este grupo. Quizás tú eres líder, quizás tú eres miembro de la iglesia, no sé. Lo importante aquí no es el label, el rango, los años de experiencia, tienes tu intimidad con Dios. Porque un día quizás yo puedo fallar y no es que yo quiero fallar. No es que yo estoy hablando para que el diablo, darle una idea al diablo para que me haga caer. Yo estoy escondiéndome en los brazos del Señor, que Él me proteja.
Yo tengo que buscar siempre las maneras en que el Señor me defienda porque yo no tengo ninguna potencia para nada. ¿Cuántas veces yo no me he caído y tengo que pedirle al Señor llorando que me levante? Pero ojalá y ese sea el ejemplo que ustedes tengan siempre. Y no uno de hipocresía. Entonces, eso es lo que yo tengo que guardarme. Pero ustedes no pueden fijarse en mí para salvarse. Mi deber es decirle a ustedes, tienen que mirar a Jesús. Si a mí me pasa algo, yo no quiero que ustedes salgan cogiendo de CCR. Ustedes tienen que ser fieles donde Dios los llamó a estar ahí. Y la única manera que usted se va es que Dios le dice que usted se vaya. O usted se murió. No se muera nadie, please. Pero usted entiende lo que yo quiero decir. No podemos poner la mirada en el concepto de salvación en ninguna persona. Podemos admirar gente que Dios la usa, sí. Cuando enseñan la palabra, yo siempre les digo a ustedes, cuando yo estoy diciendo algo, lean la Biblia, escudriñen. Escudriñen, analicen qué está diciendo el pastor, a ver si está diciendo la verdad, si está exacto, si está citando las cosas bien. Si el pastor está diciendo algo y tú te sientes incómodo, yo les he dado la puerta abierta para que ustedes hablen conmigo y me dicen, pastor, usted dijo esto y esto, me sentí mal por esto y esto y esto y esto. Porque no tan solo yo quiero enseñarles, yo quiero ser amigo de ustedes, el pastor, dice un refrán por ahí que el pastor debe de oler la oveja. Tener relación con la gente y que sepan que yo también necesito. Pero es mi responsabilidad de yo enseñarles estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que está afectando a la iglesia cristiana es el pecado dentro de la iglesia. Pecado dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Sí, tenemos que orar, tenemos que ayudar, pero si no tenemos intimidad personal, no importa que yo haga 10 meses de ayuno y oración en la iglesia, eso no va a trabajar en nadie. Es bueno, porque por algún lado uno comienza, pero si tú no tienes deseo de intimidad con Dios, puedes venir Gile otra vez a la vida y predicarte y nada le va a pasar. No. Lo importante es que nosotros tengamos conexión sólida con Dios. Entonces tú dices, conexión sólida, es que yo soy tan pobrecito. Pues, quiero decirte que así le gusta al Señor. El Señor dijo que si tú tuvieras fe, como un poquito de mostaza, como un granito de mostaza, nosotros necesitamos tener un súper amor sobrenatural por Dios, como si fuera una dosis especial. Él nos ama a nosotros sin condiciones. Tú vas a sentir ese amor y tú vas a querer amarlo para atrás. Quizás el amor no va a ser como el de Él que tiene para ti, pero yo estoy seguro que el amor que tú sientas para Él va a ser lo suficiente, que Él va a ser lo número uno en tu vida. Eso es pretty much very good. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Entonces, eso te va a ayudar a ti a dejar el pecado atrás. Eso te ayuda a ti a pelear contra eso. Entonces, aquí habla de una lista breve de las consecuencias del pecado. Yo quisiera que varios de los hermanos aquí me ayudaran a leer esto. Yo quisiera empezar por Omar. En la página 187 arriba habla acerca de consecuencias que pueden surgir acerca del pecado. La número 1, ¿cómo dice? En lo espiritual, el pecado nos separa de Dios y nos convierte en sus enemigos. ¿Alguien puede buscar la Biblia ahí rapidito? Good. Nelson. No, es que... te voy a decir algo. Okay. Sí, claro, porque me parece importante algo que está arriba antes de empezar con numeración. Alguien que busque, mientras tanto, Colosenses 1, 21. Le voy a leer y quiero hablar un poquito de esto rápidamente, porque esto empieza en la página 116, dice, el pecado, luego dice, puede ser placentero durante unos minutos, pero nos deja con una lista a largo plazo de problemas graves, que es lo que vamos a leer. Sí. Pero esta parte que dice placentero durante unos minutos, me parece importante porque es cuando el pecado se está ejecutando y nosotros como seres humanos tenemos algo que muchos desconocen. Y esto que nosotros desconocemos es las ganas o el deseo excesivo de hacer algo, no mirando en ese momento de la acción que eso es pecado. Y eso se llama concupiscencia. Y pocas veces se habla de la concupiscencia. Y la concupiscencia provoca ese momento realmente en que nosotros pecamos.
sin mirar las consecuencias, simplemente porque pensamos en lo que estamos haciendo en ese momento. Y a veces pensamos que porque sea corto, y aquí como hombres que estamos hablando, les voy a hablar a nivel sexual, por ejemplo. A veces pensamos que la fornicación puede ser algo, o lo que tú o tener relación algo fuera del matrimonio, y pensamos que anteponemos el placer. ¿Y cuánto dura un orgasmo? 6 segundos, 7 segundos. Pero después las consecuencias que vienen, ¿cuánto duran? Y no por comparar, sino porque no miramos antes la consecuencia y ejecutamos el pecado producto de nuestra propia concupiscencia. Y entonces, y qué bueno que el libro está detallando la lista que hay. Y en el último punto que leí, aparece en ese orden, pero el último punto me parece uno de los puntos más importantes de esta lista. ¿Ok? Y solo quería ¿cómo se llama? Exaltar que cuando a veces vamos a hacer algo por muy pequeño, y si también nos vamos a la salud, soy diabético, pero mira, esto no me hace nada y siento el sabor del dulce. Pero una vez que eso pasa, va saliendo del estacionamiento de tu carro y se sube el nivel de azúcar y queda en el carro así llamando el 911. Tú no pensaste que eso iba a pasar. No tuviste prevención. Sin embargo, en esos casos hay manera de uno revertir si se puede. Pero ¿y qué pasa con Dios entonces? Cuando estamos hablando de estos pecados. Tenemos ese aliciente. Tenemos, digamos, no se trata de un comodín. Tenemos la palabra verdadera para evitar llegar a eso. Y sin embargo, anteponemos nuestra concupiscencia y pecamos. Eso no, ante Dios no es tolerable desde ningún punto de vista. Y la palabra de Dios dice en Santiago de que estas cosas surgen separados de Dios. Cuando sentimos estas atracciones y estas tentaciones, dice la Biblia en Santiago capítulo 1 que nosotros somos atraídos por lo que sale de nosotros mismos. Y esa es la concupiscencia que está hablando nuestro hermano Nilson. Nosotros por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos, tentados, atraídos. Es como, ¿usted se acuerda en Génesis cuando Eva tiene este diálogo con la serpiente? Y la serpiente lo primero que le dice es, con que Dios te dijo que tú no podías tomar esa fruta. Dios sabe que el día que tú comas esa fruta, tú vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Ese momento fue suficiente para Eva ver la fruta con otra vista. Ciertamente. Y lo que, ¿sabe cuál fue el pecado? Escuchar. Ella mencionaba, pero el pecado entró escuchando. La autoridad de Dios se cayó al piso. Y ella pensó, yo puedo hacerlo. ¡Wow! Y ser como Dios. Eso suena bien. Eso es bien clave, eso es bien importante, porque así caemos nosotros. Aquí hay una frase que da como el caso. El diablo te ofrece el plato, mas no te obliga a comer. Falla quien quiere. Así es, en la vida hay y habrá miles de tentaciones, dinero fácil, empresas corruptas, infidelidad, traición, aborto, abuso de autoridad y un sinfín de actos que denigran al ser humano. Falla quien quiere. Es voluntario. ¿Ok? Pues tenemos que entender dos cosas. Si es voluntario y yo peco, ¿qué yo tengo que hacer? Arrepentirnos e ir donde el Señor. ¿Ok? No arrepentirnos y quedarnos en el closet metidos, llorando. Arrepentirnos e ir donde Dios a pedir perdón. O pedirle perdón también a las personas que hayamos ofendido. ¿Okay? Número 2, tenemos que entender esto para que sirva de una verja de protección. Cuestión de que cuando yo camine, yo sepa cómo debe ser mi caminar. Porque el Señor nos llamó a ser libres. ¿Ok, hermano? Tú no tienes que estar caminando preocupado el próximo paso de pecado que tú vas a hacer para faltar el respeto a Dios. Esa es la vida más triste y más esclavizada que tú puedes vivir. Si tú viniste a Cristo, tú eres nueva criatura. La Biblia dice en 2 Corintios que las cosas viejas pasaron cuando tú vienes a Cristo y que he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Nadie te juzga,
Él no te juzga, Dios no te va a juzgar. Todas las páginas tuyas del pasado para Dios son borradas. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Tú amas al Señor, tú quieres honrarlo, ya esa es tu mentalidad, eso está en tu espíritu ahora. Y cada día que estás buscando de Él, estás creciendo en eso, pero ¿qué es para? ¡Pum! Te tropezaste y te caíste. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Es tan difícil el arrepentirse y por eso es que el pecado no puede ser ignorado. Es una bomba en nuestra vida. Vamos a ver la lista. No vamos a leer los versículos por la cuestión de tiempo, pero yo quiero que usted lea esos versículos en su casa, por favor. Porque esos versículos dan respaldo, soporte a lo que estamos leyendo. Omar, leíste en la parte espiritual, léelo otra vez, please. En lo espiritual, el pecado nos separa de Dios y nos convierte en sus enemigos. Así que en lo espiritual, el pecado construye ¿qué? Entre Dios y nosotros. Es una pared, una muralla de división. Entonces, en el espiritual, eso es lo primero que pasa. Entonces, cuando nosotros no tratamos de conectarnos con Dios y tenemos como problemas, ¿ves? Yo oro y no pasa nada. Yo me siento como que estoy en primera base todavía, como que mi oración no pasa de esto. ¿Qué está pasando? Yo oro con fe, pero no puedo. Pero haz un inventario. ¿Qué hay entre medio de tú y Dios? ¿Qué se construyó? ¿Qué pasó? ¿Right? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién? ¿Puede leerme la segunda por ahí? ¿Qué dice? En lo emocional produce enojo, amargura, temor, preocupación y culpa. ¿Usted cree que hay cristianos que viven así? Sí. Algo está pasando. Imagínese una persona que no tiene al Señor, que no tiene el amor de Dios, la esperanza de Dios, la potencia, la gracia de Dios en su vida. Y nosotros debemos entender que es una preocupación de Dios también que nosotros tengamos emocionalmente un balance en nuestra vida. Cuando nosotros estamos siendo víctimas de los ataques del pecado, en lo emocional, estas cosas producen un cambio en nuestra química, en nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Nos disgustamos rápido, estamos como popcorn. Nos agitamos rápido, estar amargado, temores. No es que tú tienes miedo, es que y te escondes porque tienes miedo de que llega la policía, llegó el cuco, como decíamos a los niños, mira, por ahí viene el cuco. Vete a dormir temprano porque si no viene el cuco y te va a comer o lo que sea. No. A veces nosotros tenemos temor de compromiso, tenemos temor de aceptar mi imperfección, mi falta de sometimiento a Dios, falta de sometimiento a otras personas, porque estamos hablando del nivel emocional, ¿no? Preocupación, culpa. El número 3, ¿cómo dice? Hey. En lo moral, hace que las cosas despreciables parezcan valiosas y viceversa. Hace que las cosas despreciables sean apetecibles. Y lo contrario también es cierto. O sea, tú tienes una alteración de la realidad. ¿Ok? En lo moral. Ahora lo malo se le dice. Bueno, y algo bueno se le dice. Y ahora se está enseñando. Y cuando se enseña, ahora hay gente que lo está aplaudiendo. Ahora hay gente que está firmando leyes para que se hagan. Entonces, si hay gente que tiene un código moral recto y se expresa, lo meten a la cárcel. Y quiero decirles algo, está pasando en los Estados Unidos. Bien poquito. Tiene muy poca cobertura en las noticias, pero está pasando. Gracias a Dios que hay 2 o 3 valientes que reportan estas cosas. Pero en lo moral. Número 4, ¿cómo dice Tomás? En lo personal, nos esclaviza y nos destruye. En vez de nosotros ser libres, el pecado nos esclaviza, nos destruye. Eso tú estás pensando en eso todo el tiempo. Ese secreto que nadie sabe, ese error que tú cometiste. Cuando tú puedes caminar en libertad y con tu mente despejada, porque tú hiciste lo correcto.
te arrepentiste, le pediste perdón al Señor y sentiste el perdón de Dios, eso te quita la carga. El Señor dice en su palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Ustedes creen que Dios quiere que tú cargues ese pecado encima de tus hombros toda tu vida? Esa responsabilidad, ese peso, ese enojo, esos temores. No, Dios no quiere nada de eso. Eso lo produjo cuando Él vino. Por eso es que yo digo, la importancia del nacimiento de Jesús es la muerte de Jesús. Es importantísimo el nacimiento porque por el nacimiento tenemos a un hijo de Dios que murió por nosotros. Y tenemos esta bendición de poder nosotros ser clasificados ahora hijos de Dios. Número 5, ¿cómo dice? Ángel, léemelo por ahí. Ángel Reyes. En el ministerio los descalifica del servicio efectivo a Dios. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Dios te llamó para hacer algo y cuando tú haces pecado, el pecado daña. Yo tuve un pastor que tuvo problemas y cómo destruyó la iglesia, la congregación, la familia, los vecinos, el impacto en el pueblo todavía después de sobre 30 años. Y todavía hay gente que está lamentando eso que sucedió. Imagínense, esta es la realidad. Era pastor. A él le decían el pastor del pueblo. Estamos hablando de y en el pueblo cientos y cientos y cientos de congregaciones, pero le decían el pastor del pueblo porque era tan usado por Dios. Era tan dulce, tan amoroso, tan lleno de fuego. Esas cosas pasan. A Pedro, ¿cómo dice el 6? En nuestro interior envenena el corazón y dejamos de amar a los demás. Eso es una señal bien importante porque nace de tu corazón. ¿Okay? Cuando se hace movimiento en la iglesia, llamar para envolverse en ciertas actividades de compasión, cuando tú ves a alguien que está en necesidad, cuando tú escuchas, como estábamos hablando al principio, por ejemplo, que tú estás orando y de momento tú piensas, wow, hay gente que está trabajando en misiones y yo estoy comiendo bien y estoy bien aquí, pero estas personas están sacrificándose ya. Nosotros estamos empezando una familia, CCR, una familia que tiene 4 hijos pequeños y ellos están en Jordania. Ellos están enseñando árabe y a través de esa función de que son maestros de árabe están enseñando la palabra de Dios también. Están enseñando ahora a personas para que tengan un segundo lenguaje y están enseñándolo para que tengan temor de Dios también. Así tienen que trabajar de manera oculta para que nadie sepa, porque si no el gobierno los saca o lo pone en la cárcel o los mata, dependiendo del lugar donde están. Así que eso, el pecado nos inhibe, nos exprime el amor, nos saca de medio la compasión. Número 7, Nelson, Juan Carlos. ¿En nuestro interior? O El número 7, que dice en las relaciones. En las relaciones trae ruptura y dolor. Wow. Imagínense, ¿qué relación después de Dios? ¿Cuál relación humana parece ser la más importante? ¿Te puedes decir? La relación matrimonial sería la relación, después de la relación que nosotros tenemos con Dios, pues la relación de más excelencia, espiritualmente hablando, podemos decir que son la relación de un hombre y una mujer. Porque bíblicamente se habla de la relación del hombre y la mujer como la relación de amor de Jesucristo en la iglesia. ¿Okay? Cuando hay pecado, hay ruptura, hay dolor en las relaciones. No importa, eso es un ejemplo, pero puede pasar en muchas otras relaciones con nuestros padres con sus hijos, etcétera, etcétera. Dani, ¿cómo dice la otra? En la historia hizo que el Hijo de Dios padeciera una muerte brutal por nosotros. Él padeció esa muerte brutal por nosotros, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Él vino para reemplazarnos a nosotros. Esa fue la misión. ¿Ok? Entonces, en el cielo se tuvo que hacer una decisión.
¿Tú te imaginas que Dios dijo, no, no hay remedio? Humanamente no hay remedio. Tenemos que hacerlo nosotros. Y Jesús dijo, yo voy. O sea, esas son las cosas que impactan. Y finalmente, y obviamente eso, imagínense que Jesús es tan importante que la historia, cuando Jesús nació, la historia se dividió en dos. Estamos hablando de que Dios entró a la historia del hombre. Pues la historia se divide en dos. Todo esto fue causa del pecado. Esa fue el número 8. Y la final, la 9, tenía. En la eternidad ofende a Dios y nos hace completamente ineptos para el cielo. Ese es el resultado más brutal. Ese es el impacto más salvaje, más despiadado, más contundente que hace el pecado a nuestras vidas. Es que el pecado ofende a Dios y nos hace no calificables para ir al cielo. Tú sabes, y yo quiero que ustedes sepan esto, en el cielo van a ver, tú sabes que cuando usted está en un juicio y el juez le da con el martillo a la mesa, o el machete, y él dice algo, todo lo que él dice se hace. Cuando usted lee la Biblia y escucha al juez cuando dice apartaos a la izquierda, ustedes malditos, al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señor, pero en tu nombre hicimos tantas cosas, oramos por los enfermos, fuimos a la iglesia y hicimos tantas cosas, lo hicimos todo en tu nombre. Yo no los conozco a ustedes. ¿Ustedes se imaginan 50 años en la iglesia, predicando y enseñando, Dios haciendo cosas a través de uno? Porque nosotros no podemos pensar de que porque Dios nos está usando, eso nos cualificó y nos dio una santidad, un sello especial. Porque Dios te está usando, eso no quiere decir nada. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Pedro cuando Pedro negó a Jesús? Él no se sintió triste en ningún momento que él negó a Jesús. ¿Cuándo él se sintió triste? Cuando el gallo cantó. Cuando el gallo predicó. Cuando Balaam, el profeta, iba a decir maldiciones para Israel, y él iba en camino para decir esas maldiciones, el burro no quiso caminar más porque él estaba viendo algo. ¿Qué estaba viendo el burro? No, ¿y dónde están los teólogos? ¿Qué estaba viendo el burro? Estaba viendo un ángel que impedía que siguiera el burro hacia adelante. Y entonces Balaam estaba dando golpes al burro, dándole, camina burro, ¿qué clase de burro tú eres? Tú haz lo que yo digo, haz lo que yo digo. Y el burro le dice para atrás, ¿por qué me está golpeando? No, yo lo leo y yo digo, ¿what? Pero yo digo, ¿what? Porque leo después que Balaam empieza a hablar con el burro. Entonces, lo que quiero decirle es que cualquier cosa sobrenatural, Dios escoge cualquier cosa para hacer lo que Él quiera. Lo que es importante para Dios es nuestra intimidad con Él. ¿Qué relación personal tengo yo con Dios? ¿Ok? Aunque estemos en la iglesia, si nosotros no buscamos eso, estamos perdiendo tiempo. Y si el Señor viene, nos va a encontrar indefenso. Si el Señor viene, nos encuentra así. Pero tenemos oportunidad de arreglar las cosas. Por eso es que esta lección es tan importante. Porque tenemos que ahora ir para las casas y reflexionar, wow, yo tengo que dejar de ver el pecado como una lista de ítems. Y yo tengo que pensar que si yo rechazo el carácter de Dios en mi vida, lo que representa a Dios para mí, eso es pecar.
So, yo debo de dejar de estar dándole la espalda al Señor y yo tengo que estar abrazando al Señor. Y entonces, mientras yo tengo esa actitud, eso me va a ayudar a mí a yo apartarme del pecado. Y cuando yo cometa pecado, porque las cosas van a pasar, por mi relación que tengo con Dios, no va a ser nada difícil de yo correr donde Él y pedirle perdón. Entonces, eso lo que va a provocar es una relación cada vez más fuerte para Dios. Tú y Dios, Dios y tú. Y quiero decirles que la vida espiritual de ustedes, la vida va a ser en todo, la emocional, espiritual, histórica, eterna. Todos estos aspectos que hemos hablado van a funcionar para mí. ¿Amén? Así que, wow. Tremendo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Tremendo. Ya las muchachas están activas allí, así que vamos a ponernos de pie, vamos entonces a hablar. Gloria al Señor. Quiero decirles que estamos viviendo, obviamente, en estos días finales. Es necesario que podamos entender estas cosas porque esto nos da libertad para nosotros poder servir al Señor con confianza, con más anhelo, con más deseo. Esto nos va a ayudar a crecer y va a Dios a comenzar a hacer cosas en mi casa, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Eso es lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor no viene, mientras el Señor no venga, hay mucho trabajo que hay que hacer aquí. Y el Señor quiere usarte a ti, a cada uno de nosotros, para hacerlo, para servir, pero necesitamos tener esa confianza, esa integración con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos entonces a orar para entonces ser despedidos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque tu anhelo, tu deseo para nosotros es que tengamos iluminación, que tengamos la capacidad de poder identificar, Padre Celestial, las cosas que pueden afectar nuestra relación eterna contigo, Señor. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Y nosotros queremos hacerlo de la manera en que te honre, de la manera en que exalte tu carácter, tu nombre, Señor, que es lo más excelente. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú has traído esta palabra a nosotros. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que humildemente han hablado, participado, han escuchado, Señor, y sabemos, Padre, que esta palabra va a ser una gran semilla en nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón sea el terreno perfecto para que esta palabra germine y crezca un árbol abundante, Señor, frondoso, con gran fruto, para que te agrade, Señor, y que exalte tu nombre. Gracias a cada uno, te damos, Señor, por cada uno de los hombres que pudieron llegar. Gracias, Señor, por Daniel, que también está conectado. Daniel, Señor, te pido que tú sigas logrando en su vida. También, Señor, reiteramos en nuestras peticiones al principio de nuestra clase, Padre Celestial, y glorifícate en tu iglesia, glorifícate en los hombres que estamos aquí, glorifícate, Señor, aquellos hombres que no pudieron llegar, Señor, glorifícate, Padre, pon tu mano, protégenos, dirígenos, guíanos, Padre, a la santidad que, aleluya, nos guía hacia ti, a la dedicación, al amor que nos guía hacia ti. Gracias te damos, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, gloria al Señor.